experto en crecimiento personal, en todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, y esta es la parte que más me gusta, porque es el entrenamiento de líderes cristianos. Nosotros nos estamos realmente, digamos, trabajando esto a fin de qué? A fin de que nuestro liderazgo haga la diferencia. Nosotros buscamos el hacer la diferencia en cuanto a las cosas que hacemos, en cuanto a las cosas que presentamos. Así como el Señor Jesucristo hizo la diferencia, no me estoy comparando con Él, sino más bien que sus acciones, que digamos las llevó desde la integridad de la palabra de Dios, Él dijo, yo hago la diferencia con esto. Yo hago la diferencia porque estoy creyéndole a un Dios que está por encima de cualquier otra cosa. Con lo cual él fue un líder por excelencia. Sin hablar de Pablo, sin hablar ¿cómo se llama?, de Mateo, de Lucas, de Juan, de aquellos hombres que también pusieron su granito de arena para hacer las cosas, digamos, que tenían que hacer desde su liderazgo, desde el liderazgo del Señor Jesucristo y desde el liderazgo de la integridad de la palabra de Dios escrita, que ellos también tenían, digamos, enfrente suyo, no como lo tenemos nosotros. Nosotros estamos en un momento de gracia donde la Biblia la conseguimos en cualquier lado. Ellos no podían hacer esto. Pero vean qué interesante, porque el liderazgo tanto de Dios como del Señor Jesucristo, como aquellos que nos precedieron, siempre han apuntado a lo mismo, a hacer las cosas bien. Dios fue un gran planificador, porque en el momento que el hombre cayó, ¿sí?, a partir de Génesis 3:15, antes de decirles todas las consecuencias que iban a recibir, digamos, Adán y Eva por haber pecado, Él hizo algo que realmente los bendijo en el momento que ellos lo entendieron, y fue, no se preocupen, que ya tengo un Salvador para ustedes, ¿sí? No se preocupen, ocúpense de creer esto que les estoy diciendo, ¿sí? El diablo había engañado a Eva, el hombre no fue engañado, el hombre dijo que sí porque quiso. Cuidado con esto, y esto es importantísimo poder verlo, porque digamos, que hubiese pasado si en ese momento Adán le hubiera dicho a Eva, mira, a Eva tenemos un problema, o sea, comiste de la fruta del bien y el mal, yo no lo voy a hacer, pero tenemos que charlarlo con Dios. Habría sido otra el asunto, habría sido totalmente otro. ¿Por qué? Porque el líder por excelencia, por así decirlo, ya se pudo haber sido Eva también, ¿eh? Ojo con esto, porque cuando Dios miró al hombre y a la mujer, los miró en este mismo nivel, ni uno ni abajo. Después de la caída cambió el nivel, porque dice la palabra de Dios que el hombre te enseñará de ti. Pero cuando estaban charlando Dios y Adán y Eva, a esta altura estaba la cosa, ¿sí? Así que, hombres, si se creen superiores a las mujeres, están al horno delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios puso el liderazgo claro y lo puso a nivel. Las virtudes que tienen las mujeres para el liderazgo, ¿sí?, las puso en servicio al hombre. Y las virtudes que tiene el hombre para el liderazgo, en cualquiera de las áreas, ya sea la casa, la pesca, el hogar, todo, lo puso en servicio de la mujer. ¿Sí? Esto es controversial, porque a nadie le gusta esto. No hay, digamos, porque después me empiezan a llamar con que, bueno, mirá, que Mateo, Marco y todo eso siempre dice que la mujer es, digamos, el hombre es cabeza de la casa. Sí, eso es real, es cabeza de la casa. Pero si la cabeza está mal, la mujer no tiene por qué seguirlo. Ella debe pararse firme en la integridad de la palabra de Dios, porque eso ocurrió en Génesis, tanto como en el Nuevo Testamento, con la venida de redención del Señor Jesucristo. Ahora bien, lo que quiero mostrar con esto es que Dios se encargó primero de mostrarse como líder, trayendo una solución trascendental ante la caída del hombre. ¿Y cuál fue? Ponerle al hombre una promesa de la venida de un Salvador. Si ustedes leen más adelante, dice, cuando, digamos, Adán, dice, conoció a Eva, o sea, tuvieron relaciones sexuales, nace un varón. Y fíjense que lo que dice Eva es, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella pensó básicamente que había adquirido al Mesías, que había creído que ese era el Mesías y no lo fue. Fue totalmente lo opuesto. Pero cada mujer israelita conocía Génesis 3:15, por así decirlo, no estaba en ese tiempo ni versículo ni capítulo, pero conocían Génesis 3:15, con lo cual, por eso llegamos hasta María, donde esta mujer, con integridad, con palabra de Dios, con
entendimiento totalmente alumbrado, creyó para traer al Mesías, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la particularidad de este Mesías? Es muy simple. Hay muchos Mesías digamos, en el Antiguo Testamento. Uno de ellos fue Moisés. También le decían Mesías. Pero el Señor Jesucristo, al nacer, Él era el Mesías. ¿Sí? La palabra es más enfática a la hora de hablar de Mesías, cuando habla, por ejemplo, si habla de David, habla de Salomón, habla de Samuel, ellos eran Mesías, eran personas que los consideraban Mesías. Pero cuando nació el Señor Jesucristo y sabían quién era, Él era el Mesías, ya no era Mesías nada más, sino que era el Mesías, que estaba por encima de los demás. ¿Está bien? Entonces, si vemos el liderazgo tanto de uno como el otro, tanto de Dios, dándole la promesa al principio, ya habla de un líder que no se queda en el dolor, no se queda en el dolor, sino que avanza, ¿sí? Muchas de las mujeres que nos precedieron, el caso de Ruth, fue una mujer que no se dio al dolor, sino que avanzó hasta donde su suegra le había dicho que lo haga. Era una persona con poder, que caminaba con integridad y que hizo la voluntad de su suegra, por así decirlo, porque era la voluntad de Dios reflejada para ellas dos. ¿Está bien? Ruth cree en Dios, confía en Él, avanza, no se queda en el dolor de decir, uy, estamos viudas, no somos nada, porque en ese tiempo una viuda no era nada, ¿sí? Lamento decirlo así, pero si no tenía marido ya perdía hasta sus posesiones, perdía todo, ¿sí? Entonces a ese punto llegaba el desprecio, por así decirlo, de la mujer. Ahora bien, lo importante de esto es que con el nuevo nacimiento, con el nacimiento del Señor Jesucristo, toda la maldición que había venido gracias a un error de una mujer, que lamento mucho, Dios la redimió de esa caída, porque también en Génesis lo deja claro, que no se preocupara porque ella iba a salir adelante engendrando hijos, ¿sí? Pero no solamente para no, vos callate y tenés que tener hijos, no, sino que ella era la portadora, por así decirlo, entre comillas, de la posibilidad de creer y confiar en que cada mujer israelita que nacía podía ser la madre del Mesías. Bien, qué promesa y qué consuelo le trajo a ella. Si lo consideran, es algo muy fuerte en este tema, porque cuando ella cae, ella es engañada. Adán no, Adán dijo yo sí, no importa, yo la quiero más a ella que a vos. Entonces decidió comer del árbol y del bien y del mal. Viene el problema, viene el pecado, viene la caída del hombre, salen digamos, del Edén, se quedan en la calle, por así decirlo, pero Dios muy amorosamente le dijo esto, de que ella iba a engendrar hijos, que ella se iba a salvar engendrando hijos. ¿Por qué? Porque ella era la única portadora, de alguna forma, por así decirlo, que podía engendrar hijos. ¿Sí me siguen la idea? Entonces eso le trajo un consuelo a Eva, por eso Eva declara, ¿sí? Por voluntad de Dios he adquirido varón. Los líderes cristianos religiosos, ya sea católicos, mahometanos, de cualquier índole, un líder que ante un evento en particular se detiene, mira, observa, trabaja su liderazgo y avanza, ¿sí? Es un líder que va a ir de progreso en progreso, siempre. Porque Dios lo demostró así, ¿cómo? Dándole al hombre la posibilidad de ser redimido a través de la salvación. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó. Y eso es lo que tenemos que ver. Y eso es lo que tenemos que entender. El líder no es aquel que habla más fuerte. El líder es aquel que sabe comunicar una idea y la lleva adelante, y aquellos que lo siguen entienden que también tienen que sostenerlos. Recuerden que nosotros tenemos líderes por excelencia, como por ejemplo el Señor Jesucristo. Ahora, y esto les va a sorprender, nosotros somos los líderes situacionales, porque Él, si bien está espiritualmente y nos está ayudando por ser cabeza de la iglesia, los representantes de esta cabeza de esta iglesia somos nosotros. Nosotros somos lo que vamos a poder, dentro del mundo de los 5 sentidos, llevar a los hombres al arrepentimiento, llevar a los hombres a su liderazgo y llevar a los hombres a encontrar su lugar en el mundo. ¿Sí? Nosotros como líderes situacionales tenemos que trabajar eso en nuestra cabeza,
porque en el momento que yo estoy acá vivo en este mundo y puedo formar parte de un cuerpo de Cristo, debo ayudar a aquellos que no han llegado a llegar. Si me siguen la idea, al único que se le apareció después de la resurrección, que yo sepa, ¿sí? Y porque lo sé porque está escrito, fue a Pablo. Después no hay a otro que se le haya aparecido específicamente. ¿Para qué? Para traerlo a. Si me siguen la idea. Para traerlo a. Porque cuando habló con Ananías, Ananías ya era un hombre convertido. Ya era un hombre que había creído en el Señor Jesucristo. Pero para testificar en vivo y en directo, el que fue a buscar fue a Pablo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que lo llama a Pablo y luego va a Ananías y le dice, che, Ananías, anda a ver a Pablo qué hora. ¿Sí? Y Ananías, ¿qué dijo? Yo no voy ni loco, ¿qué crees? Me corte la cabeza, ese tipo está metiendo gente presa. Y el otro le dijo, no, mirá, tranquilo, yo soy tu señor, anda porque el instrumento escogido me es este, para que vaya y hable a los gentiles. Así que anda tranquilo que yo soy el que te respaldo. Líder otra vez, respaldando a su líder situacional. ¿Sí? Porque en la situación el que tenía que aparecer a Pablo era Ananías para resolver algunos contextos y algunos conflictos. ¿Está bien? Pero ahí está el punto, que nosotros tenemos digamos, un líder o un super líder o el master coach, ¿sí? Que es el Señor Jesucristo, que Él no solo lidera, sino que a su vez se presta para que sus líderes situacionales, que somos nosotros, avancemos sobre aquellas cosas que Él nos pone a hacer. ¿Está bien? Y esto es muy interesante en el tema del liderazgo, ¿sí? Eso es tenemos que verlo, pero a profundidad en algún momento. ¿Por qué? Porque dentro del liderazgo lo que tenemos que entender básicamente es que necesitamos a alguien que nos guíe, ¿sí? Y luego nosotros animarnos a dar el paso hacia adelante para guiar a otros. Esa es la cadena. Así es como se siguen las cosas. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a ver hoy, básicamente, tiene que ver con líderes que oran, planifican y actúan. No se quedan en una parte del tema. No se quedan en la parte solamente de, bueno, yo voy a orar y luego me voy a dormir. No, no. Un líder ora, habla con su cabeza, con su líder, considera lo que su líder le está mostrando, que es la planificación de cómo avanzar para obtener el éxito en todo. Él también toma cuidado de aquellas cosas, charla con esto, es una conversación bidireccional que uno tiene con Dios, y luego, una vez que tiene todo claro, avanza. Lo vimos en la clase anterior, en un pequeño segmento, cuando el Señor Jesucristo tenía que quedarse en el lugar donde estaba 2 días más. Él oró, planificaron la situación, resolvimos una cosa y luego actuamos sobre aquello que Dios nos haya dicho o el Señor Jesucristo nos haya dicho que actuemos. ¿Está bien? Entonces, líderes que oran, planifican y actúan es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Entonces, Segunda de Crónicas, porque vamos a ir a la Biblia, tenemos que leerla, porque si no leemos la Biblia, ¿saben qué va a pasar? Yo les puedo decir cualquier cosa y ustedes me van a decir amén. Y la idea es que nosotros dejemos de decirle amén a cualquier cosa. ¿Sí? Tenemos que ser mucho mejores que aquellos que en algún momento se dijo que eran más nobles que tales, porque estos tales iban a la integridad de la palabra de Dios y comprobaban si realmente lo que les enseñaban era verdad. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque si nosotros no tenemos la historia toda junta, nuestro legado, todo lo que es nuestro liderazgo, se va a ver afectado por eso. ¿Sí? Más claro, dulce de leche. Más claro que eso no puedo ser. Y lamento el decirles esto, pero yo no escribí el libro. Y lo que escribieron en el libro habla específicamente también de esto. De tener claridad en cuanto a lo que se habla, se dice y se actúa. Porque si no tenemos claridad en esto, estamos al horno, chicos. Bueno, avanzo. Entonces, los pongo en contexto, porque este contexto es el tema del rey Salomón. El rey Salomón acaba de morir su padre, tiene todo para ser el rey de Israel.
pero resulta ser que él es un hombre joven, un hombre inexperto, digamos que está a la sombra de un gran rey, con lo cual eso también lo afligía y lo tenía bastante atado, ¿sí? Porque David era un hombre muy, a pesar de todas las macanas que se mandó, él era un hombre muy recto y muy directo, muy claro, muy difícil de manejar a menos que vos le argumentaras aquello que vos le traías como queja o como observación. David no era un tipo fácil. David era un tipo que en cuanto le caías más o menos mal, el tipo te mandaba a matar, así sin ningún tipo de problema. Te cortaba la cabeza. ¿Por qué? Porque vos no podías pararte delante de David sin argumentar aquello que vos estabas creyendo. ¿Sí? Por eso fue necesario que este hombre que fue a verlo, ¿sí? Eh, en el momento que él mandó matar a Urias y hizo toda esa historia, Dios le dijo, mira, contale esta historia. Y la historia que le contó no es una historia que se le ocurrió a Dios. Y le dijo, mira, contale esto. Y cuando llegan al final, que este David se sulfura, grita, salta y dice, este tipo debe morir. Dice, dime quién es este tipo, qué sé yo, que le responde el profeta, tú eres el hombre. Cuando le dice esto, sabe que la advertencia o la cosa que le dice se lo dijo Dios. No se lo pudo haber dicho cualquiera. Entonces, un líder, Dios, un hombre que toma la decisión, Ananías, de ir y charlar con el rey y avanzar sobre él. Entonces, ese era el carácter de David. Su hijo era un poquito más noble, si se quiere, más chico, más como que estaba delante de una gran responsabilidad. Y al ver esa gran responsabilidad, él dijo lo que dijo, ¿está bien? Y lo tenemos acá en Segunda de Crónicas 1, del 7 al 12, y lo vamos a leer, por supuesto, porque debemos de leerlo. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos toda la historia, ¿está bien? Entonces, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Tan grande, ¿quién lo va a hacer? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Versículo 12, sabiduría y ciencia te son dadas. También te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Esto es algo no menor, chicos, esto es algo no menor. Porque cuando Dios pone a un líder, también pone el sustento. Cuando Dios marca que tal X, Y va a ser un líder, Él lo va a sostener con aquellas necesidades que este buen hombre tenga. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Lo importante es el corazón de este líder. ¿Hacia dónde lo lleva este líder con su corazón? Este hombre era un hombre que automáticamente apenas se vio en medio de lo que le iba a pasar, él dijo, yo tengo que hablarlo con él. Sí, yo tengo que hablarlo con él. Y fíjense qué interesante, porque si ellos podían hablar tan abiertamente con Dios, como lo hizo Moisés delante de la zarza, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Quizás nuestro liderazgo está fallando por el tipo de comunicación que tenemos con aquel que es el líder de toda designio en el mundo. ¿Dónde está nuestra cabeza? ¿Por qué no tenemos esa intimidad de poder hablar con él cara a cara como lo hacían estos hombres?
Quizás debe ser de que en nuestro liderazgo estamos confiando más en lo que podemos hacer porque lo que vemos a los 5 sentidos nos lleva a eso, o más bien tiene que ver con una falta de conocimiento de todas estas cosas. Si me siguen la idea. Él pudo hablar directamente con Dios estos temas porque primero era lo que necesitaba, ¿sí? Segundo, que sabía que podía hablar así con Dios. Y tercero, que teniendo el corazón correcto, y Dios mira siempre el corazón, él sabía que iba a ser exaltado por esto, pero no por vanagloria, sino por poner las cosas en orden, como líder espiritual dentro del cuerpo de Israel. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo. Y lo mismo le pasó al Señor Jesucristo. Cuando llegaron los Magois, que no eran 3, sino que era una caravana, le trajeron regalos dignos de un rey. Y los regalos dignos de un rey que le trajeron a él están comparados con lo que le trajeron a Salomón. Con lo que Salomón recibió en recompensa por su servicio. Si nosotros no estamos recibiendo recompensa por nuestro servicio, debemos mirar con qué actitud y con qué corazón estamos haciendo las cosas. ¿Cuál es nuestra mirada a la hora de llevar adelante algo? Porque este buen hombre dijo, no, yo no puedo con esto. Moisés dijo, mira, yo soy tartamudo, soy torpe de lengua. ¿Sí? Entonces, pero ellos resolvieron los asuntos hablando claramente con Dios y no dejándose llevar por su condición, sino más bien, para que el líder de los líderes me está llamando, y si me está llamando es por algo, entonces yo solamente voy a escuchar, y lo que pueda objetar lo objeto, pero avanzo. ¿Sí me siguen la idea? ¿Mm? ¿Sí van entendiendo lo que se espera de un líder coach cristiano? ¿De un entrenador espiritual? Se espera esa capacidad de poder escuchar a Dios. Se espera esa capacidad de ser humildes a la hora de decir, sí, Dios, estoy con vos, decime. Quiero que me digan si lo están viendo, y no solamente si lo están viendo, si ustedes se animan a verse con esta claridad que la palabra de Dios demuestra de este hombre, Salomón, humillando su corazón y avanzando sobre eso. ¿Sí me siguen la idea? Díganme si lo pueden ver, pónganme un 5, como sea, lo que quieran. Pónganme un 5, un 6, un 22, lo que sea. Lo que se les ocurra, pero quiero ver si realmente se están identificando con esto a la hora de agarrar y decir, yo soy un líder con la capacidad de Dios, porque Dios me la dio. Pero, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Cómo me veo yo ahí? ¿Cómo yo me meto en ese cuento? Eso es lo que quiero que consideren. Porque si ustedes tienen la deferencia de ir a Dios y decir, Dios, mira, ¿sabes qué? Yo creo que te puedo ayudar, ¿viste? Yo creo que podemos trabajar juntos y de la mano, pero ¿sabes qué? Tengo un miedo bárbaro, porque no sé ni para dónde ir, papá. No tengo idea. Háblenle así a Dios y Dios los va a entender. ¿Sí? Dios los va a entender. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el corazón de ir y formarse como líderes cristianos. ¿Está bien? Como coaches espirituales, como gente que lidera algo más allá de los sentidos. Y ese es el punto. A eso vamos, no vamos a otra cosa, ¿eh? Porque no nos interesa, ni a Dios le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que tengamos el corazón para ir a Él. ¿Sí? Yo cuando le hablaba a mi papá, le hablaba, papá, dame una moneda para ir a comprar chicles. Esa era mi necesidad. Y se lo decía, claro, entonces, ¿por qué no decirle a Dios, Dios, ¿sabes qué? Estoy teniendo un problema financiero. Enséñame cómo salgo de ahí, porque de verdad estoy complicado. Y yo quiero servirte. ¿Sí me siguen? Cuando hay un corazón que ora, alineado a la voluntad de Dios, pasa esto. Dios comienza a proveer de aquello que su líder quiere, de aquello que su líder necesita, y que tiene claro de que Dios como gran proveedor lo va a hacer. Porque, a ver, vamos a ponerlo a nivel de función de una empresa. ¿Sí? Soy ingeniero electrónico. Están pidiendo un ingeniero electrónico, ¿sí? Bárbaro. Vamos a suponer que el dinero, que un ingeniero electrónico gana, digamos, por los títulos que tiene, por todo eso, por su bla, 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 gana $1.000. Pongo $1.000 para digamos, para equivaler con todo el mundo, para que todo el mundo lo vea. Gana un ingeniero electrónico, gana $1.000, ¿sí? Perfecto.
Bueno, llego a la empresa, me presento, mire, yo soy ingeniero electrónico, trabajo específicamente lo que estés trabajando, yo lo conozco, ¿por qué? Porque vengo de una empresa como General Electric, que es mucho más grande que la suya, y tengo la experiencia de estar en General Electric. Entonces el tipo dice, bueno, perfecto, sí, gracias por venir, tu hoja de vida, perfecto, mirá, te vamos a pagar $10 al mes. Con eso ni me sustento. Pero Dios no es injusto como en esta empresa, Dios es totalmente justo. Si yo necesito dinero para mi liderazgo, para andar sirviendo al Señor y lo hago totalmente de corazón, Dios lo va a hacer. Porque Él está más comprometido a su palabra que vos y que yo. Entonces, ¿dónde está su liderazgo? ¿Qué está sufriendo tu liderazgo? ¿Qué le está faltando a tu liderazgo? En el momento que vos lo tengas claro, háblalo con Él. Charlalo. No te lo guardes. Porque en el momento que te quedaste callado, por eso, el que está mandando en tu cabeza es el diablo que te está diciendo específicamente, ¿cómo le vas a ir a pedir eso a Dios? ¿Estás loco? No, vos tenés que sufrir. Vos tenés que ser un siervo de Dios. Sí, ser un siervo de Dios es verdad y es real. Sí, pero muchos de esos siervos tenían más plata que todos los orientales y uno de ellos era Job. Así que no me digan que Dios no provee dinero, no provee cosas materiales. No me digan eso porque es mentira. Y se los puedo demostrar en la integridad de la palabra de Dios. Y si lo hizo por los antiguos, lo va a hacer por vos. Siempre y cuando vos tengas el corazón correcto. De hecho, acabamos de ver un ejemplo. Bien, entonces, ¿dónde estás? ¿Qué querés? ¿Hacia dónde vas con tu liderazgo? ¿A qué lo estás invitando a Dios? ¿Estás haciendo promesa? ¿Sí? ¿Estás haciendo oferta? ¿Estás haciendo pedidos? ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuando yo hago un pedido es porque realmente me estoy ofertando a Dios, ¿sí? Y mis promesas tienen que estar alineadas con lo que le acabo de pedir. Principios básicos, chicos. Principios totalmente básicos. ¿Sí? Entonces ya tenemos a un hombre que oró, y que oró por algo específico. Y eso específico, ¿saben qué? Le fue dado. Porque es la voluntad de Dios, de que cuando un hombre se para firme en la integridad de la palabra de Dios, Dios responde. Y de eso yo no tengo dudas. ¿Sí? De eso no se tienen dudas. De hecho, no está permitido tener dudas. Sí está permitido, sí tener dudas, pero no está permitido quedarse en esa duda y quedarse en ese estado de necesidad. Planificación. Siempre, siempre que Dios nos pide algo cuando estamos orando, Él nos da y la fuerza. ¿Sí? Siempre lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, chicos. Y no podemos ir en contra de eso. De hecho, ni Él puede ir en contra de lo que dijo. ¿Por qué? Porque si no dejaría de ser Dios. Y Él cumple con aquello que dice. Y lo lleva adelante. ¿Se va entendiendo hasta ahora lo que vamos viendo, chicos? Póngame en el... Uh-huh. Ah, mira vos, qué interesante. Sorangi, perdón, si te dije mal el nombre, perdón. Pero nunca me había preguntado, dice ella, qué me faltaba en mi liderazgo. ¿Qué me faltaba en mi liderazgo? Nunca, claro, es que no estamos acostumbrados a hacer semejante declaración delante de Dios. Y sin embargo, el que más espera este tipo de declaraciones es Él. Es Él, efectivamente. Es Él. Si yo tengo fallas en mi liderazgo, ¿a quién le tengo que preguntar? Si yo estoy en un trabajo seglar cualquiera y tengo una duda sobre cómo se llevan las cosas en esa empresa, ¿a quién le pregunto? ¿Al que barra el piso? No, se lo pregunto a mi líder directo. ¿Sí? No estoy desmereciendo al que barre, pero al que barre le voy a preguntar, mira, escúchame, se me caen unas cosas, te ayudo, vení que yo lo limpio, ¿dónde están? Él pasa a ser mi líder situacional en ese momento. Porque yo no sé dónde están las escobas, dónde están los trapos, no tengo ni idea.
¿Sí me siguen? Tengo entonces liderazgo a encima y por debajo. Entonces estoy cubierto por todos lados. Así que véanse en esas. Si se ven en esas, chicos, pregunten, abran su boca, ¿sí? Hagan pedidos, ofrézcanse a Dios. Ofrézcanse, como dice la palabra de Dios, en sacrificio vivo. No es que se tienen que matar, no. Sacrificio vivo, dice la palabra. ¿Está bien? Y de ahí Dios les va a mostrar el camino. ¿Cómo? Planificando, teniendo clara la planificación. De eso se trata. No es tan difícil, pero a nosotros nos gusta hacer, digamos, las cosas difíciles. Nos encanta lo difícil. Vamos a ir a algo, no les voy a mostrar todo porque se lo voy a dejar para que después ustedes lo investiguen y lo trabajen, pero estamos delante de un hombre que es Nehemías, que resulta ser que, los pongo un poquito en contexto antes que se pongan a leer. El templo había sido roto, o sea, Nabucodonosor había hecho estragos con todo el pueblo de Israel, al punto que se llevó los jóvenes, digamos, los que tenían, digamos, intelecto avanzado, se los llevó, específicamente para transformarlos y prepararlos para que los sirvan a Él y lo amen a Él y dejen de amar a Dios. Quemó la puerta del templo y los hizo pasar a todos por delante, a todos por delante de la puerta del templo, para que vean específicamente quebrarlos en su corazón. Y además decirles y que vean específicamente que nada de lo que están viendo iba a volver a tener la gloria que tuvo. ¿Sí? Los invito a, digamos, a escuchar, anótenlo si quieren, el Va Pensiero. El Va Pensiero es una pequeña parte, hay una pequeña parte de la obra de Giuseppe Verdi, donde habla específicamente de la caída de Israel frente a esto. El tipo le pone una letra, es muy linda, busquen el Va Pensiero, ¿sí? Así, va, ¿cómo suena? Va Pensiero, ¿sí? Subtitulado. Les va a encantar. A los que les gusta la ópera les va a encantar porque en cierta manera demuestra el 0,0001% de lo que ese pueblo sufrió en ese momento. Es el Va Pensiero, ¿sí? Escúchenlo. Pero lo que voy es a esto. Estos hombres se encontraron con una vida totalmente opuesta a la que ellos vivían. Vivían en toda la gloria de Dios y en la presencia de Dios todo el tiempo. Y en un momento dado, por sus pecados y por por su forma de vivir contraria a la integridad de la palabra de Dios, vino Nabucodonosor, ¿sí? Y los destrozó, ¿sí? Pero lo más interesante es el dolor que sufrieron esta gente. Y vamos a ver algo aquí en Nehemías, muy cortito, ¿sí? Porque cuando lo leo lo voy un poquito más rápido. Y dice en Nehemías 1, ¿sí? Esta es la versión Reina Valera 1960, dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, versículo 1, ¿sí? Aconteció que en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, este es Nehemías, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén, ¿sí? Yo me imagino la cara de Nehemías cuando le contaron esto. Dice, y me dijeron, el remanente, es decir, una parte, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vean lo que hizo Nehemías. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Esto es lo que hace un líder. Se lamenta, se entristece y dice, no puede ser que nos haya pasado esto. ¿Cómo llegamos a esto? Porque eso es algo que Dios espera, que nos, o sea, que no es que Dios espera que nos duela, sino más bien el corazón de un hombre íntegro generalmente llora ante semejante injusticia. ¿Sí? Y oré delante del Dios de los cielos, dice el versículo 4, versículo 5, y dije, avanzo, voy para adelante. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. O sea, que impone respeto, no es que le impone temor, impone respeto.
que guarda el pacto, es decir, que se acuerda de lo que dijo. Esa es una característica de un gran líder. Y la misericordia, es decir, yo sé que le erraron, muchachos, pero acá estoy yo. ¿Sí? Y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Este era el contexto que Nehemías le puso a Dios para decirle, quiero decirte algo. Versículo 6. Ahora tu oído, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Tremenda oración. Pero ¿saben qué es lo más interesante de este punto? Es que el hombre de Dios, en este caso, el líder por excelencia, toma para sí el pecado y no dice, fueron ustedes, porque yo no estaba ahí, fueron ustedes los que hicieron semejante porquería para que pase todo lo que pasa. No, él dijo, yo me hago cargo, como líder que soy, oro por mi gente, oro delante de ti, me pongo a mí como ejemplo de haber también errado a pesar de que quizás ni erré, pero yo me hago cargo que en el momento que tu pueblo falló, es por mi culpa, porque yo soy el líder, yo soy el que tiene entendimiento, yo soy el que te hablé cara a cara, yo soy el que vio tu gloria. ¿Sí me siguen la idea? Entonces un gran líder se hace cargo, y si su iglesia se cae a pedazos, o si su iglesia está en cualquier cosa, él es el que tiene la responsabilidad delante de Dios de aclarar los tantos, de vivir misericordia, de vivir amor, de vivir y entender que solo Dios puede sacarnos de esa situación. ¿Sí? Ahora bien, siguiendo el contexto, luego de esta tremenda oración, este hombre tomó acción, habló con su rey y el rey le dio todo lo que él precisaba. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque la mano poderosa y la gracia de Dios estaba sobre él. Ante las diferentes circunstancias que nos pasen, que sean totalmente difíciles, complicadas, Dios siempre nos va a sacar de ahí. Dios siempre va a estar atento. ¿Sí? Dios siempre va a tomar acción sobre aquello que vea totalmente injusto. ¿Saben por qué? Pero no porque yo lo digo, chicos, es una fantasía mía y no, mirá, qué sé yo soy un gran cristiano. No, porque Él lo dijo. Y Él se hace cargo de lo que dice. Él se pone como oferta. ¿Sí me siguen? Y Él nos pide a nosotros que veamos precisamente esa oferta. Él es el primero en ofertar y decir, acá estoy, heme aquí. ¿Saben por qué sé que dijo? Porque sé que es así. Si recuerden en Génesis 3:15, tremendo rollo se había armado. Y él, ¿saben qué dijo? Yo soy oferta. Y les pongo una promesa. ¿Sí? Ustedes ni siquiera me la pidieron, pero yo sí les digo que crean en esto que les estoy diciendo. Como dirían en inglés, no more excuses. No tenemos más excusas. Cuando nosotros nos ponemos excusas, lo que estamos haciendo es como Damasco, ¿sí? Damasco escuchó malas nuevas, le tomó temor y temblor y se volvió para huir. ¿Sí? Así que recuerden, cuando están por irse, escaparse de la situación, precisamente les pasó lo de Damasco. ¿Listo? Maravilloso. Hubo oración, planificación y respuesta de Dios en todo esto. ¿Cómo? Tomó todo lo que había que tomar, hizo todo lo que tenía que hacer y le dio cartas a Nehemías y a su gente para que pudieran cruzar desde donde estaban este rey hasta llegar a Jerusalén. Y una vez que llegaron a Jerusalén, rearmaron el muro, levantaron todo eso, ¿qué hicieron? Le enseñaron a la gente a creer. Y la gente lloraba del gozo que tenían
por volver y ver el poder de Dios en ellos. Yo no escribí el libro, le vuelvo a reiterar. El que lo escribió y dijo que lo escriban fue él. ¿Sí? Él fue oferta siempre, fue promesa y por sobre todas las cosas. Él tomó acción por sobre todo lo que dijo. Yo me pregunto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simple, chicos, agarren el libro, estudien el libro, véanse reflejados en el libro, sientan el libro, vivan el libro. Y eso les va a enseñar a andar como líderes que entienden que están en un plano inferior, porque estamos en los 5 sentidos, ¿sí? Y vamos a empezar a creer palabras que si bien están a los 5 sentidos, son palabras que están en un plano superior, que tienen que ver con un ser de un plano superior que escribió su voluntad. La Biblia en sí, es un libro, pero lo importante es el contenido de ese libro, porque ese contenido es teofenustos, respirado de Dios. Y eso es lo que nos dará poder, ¿está bien? No sé, díganme si están de acuerdo con esto, si lo consideraron en algún momento, si creen que o sea, si creen que todo está bien así. Díganme qué están creyendo esto, qué están viendo. ¿Sí? Si les parece lógico, si les parece que realmente tiene sentido. ¿Sí? La verdad, si te digo, te miento cuál es el mes de Kislev. Si te digo, te miento. No, nunca lo he estudiado. Hay cosas que he estudiado y hay cosas que no. Perdóname, Janet. Pero quiero que se enfoquen en esto. Quiero que se enfoquen realmente si han considerado esto. Si en algún momento les ha pasado esto. Si en algún momento se han dicho, no, a ver, listo, che, me toca estudiar la palabra de Dios. Quiero entender esto. ¿Sí? ¿Les ha pasado o se fueron todos? Pónganme un 5, pónganme algo ahí. Estoy mirando específicamente en este momento el chat. ¿Me van siguiendo entonces lo que voy comentando, lo que voy diciendo? Lo que va pasando. ¿Sí? Espero que sí. Seguimos. Seguimos. Un líder, ¿sí?, de la mano de Dios siempre es posibilidad. Un líder de la mano de Dios siempre es posibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es posibilidad? Porque cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y si nosotros creemos en su promesa, nosotros también somos posibilidad. Y a eso nos invita Dios todo el tiempo, a ser posibilidad, ¿sí? De eso se trata. A eso apunta. No apunta a otra cosa más que no ser posibilidad, ¿sí? Entonces, quiero contarles ahora un poquito para ponerlos en contexto, porque son contextos muy largos, y es la historia de José. José comenzó soñando cosas, que eran visiones que él tenía, ¿sí? Y José terminó preso, totalmente preso, después de haber sido vendido por sus propios hermanos. Vean qué contexto. Vendido por sus propios hermanos. Un hombre, digamos, de alta alcurnia, se lo lleva a vivir a la casa. Primero se lo venden a él. Lo lleva a vivir, acosado por la esposa de este tipo. Este tipo le cree a su mujer cuando dice que José la acosó. Y no fue a parar a cualquier cárcel, fue a parar a la cárcel de Faraón. Resulta y pasa que el copero y el panadero tienen sueños, José los interpreta, pero pasan 2 años hasta que estos hombres se acuerdan de él. Ya era un varón de 30 años. José era un varón de 30 años desde que lo vendieron. Dígame la verdad, ¿quién pasó 30 años? Pero díganmelo si quieren. ¿Quién pasó 30 años en desgracia, pero una desgracia así, de ese estilo, No una desgracia de, ay, no tengo para pagar la luz. No. Una realmente que ustedes hayan dicho, no, ¿sabes qué? En esto estoy partido y no sé cómo salir hace 1000 años. Por así decirlo. Bueno, esta es la historia de José. José pasó todo ese tiempo tratando de salir de la situación en la cual estaba metido y ¿saben qué? Él sostuvo en su corazón algo que para él era importante, la promesa. Se mantuvo firme en la promesa de que él iba a ser alguien importante. ¿Cómo llegaría a eso? Nadie lo sabe, solamente Dios lo sabía, ¿sí?
No es que Dios agarró y metió preso a este porque quería templarlo y quería... No, olvídense de eso. Dios no necesita eso, pero el diablo sí. El diablo quiere interrumpir el proceso de bendición sobre vos. Y si pueden matarte, lo va a hacer. Si no, vean, ¿quién fue? ¿Acaso fue Dios el que lo hizo pasar así a Moisés? Es más, tengo otro caso, perdón, a Moisés, a José. Tengo otro caso más claro. Lean los primeros capítulos de Job y vean quién realmente dijo que tenían que asesinar a Job. Satanás, no fue otro. ¿Sí? Satanás. ¿Y saben quién lo dejó entrar? Job, cuando dijo, quizás habrán pecado mis hijos. Ese quizás sembró una duda, y eso fue lo que Satanás necesitó para destruirle la vida. Me hace acordar tanto a Génesis cuando dice, así que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Así empieza. Empieza con una pregunta, afectando directamente nuestra escucha. Y si nosotros sostenemos ese proceso en la cabeza, lo que sucede básicamente es que vamos a cambiar nuestra creencia. Perdón, pero es así. ¿Sí? Ese es el proceso. ¿Sí? Entonces, ya estamos en contextos en cuanto a José. Dice Génesis 41, versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José porque se enteró que José había, digamos, ¿cómo se llama? Ha solucionado el tema del copero y del panadero. Les había declarado lo que iba a pasar, ya que también a este Faraón empezó a tener sueños de los cuales no lo dejaban dormir y lo perturbaban mucho. Empezó a buscar gente que lo ayudara para salir de digamos, de esa tortura que el tipo tenía, que no lo dejaba dormir. Y se acuerda el panadero, ¿sí? El copero, se acuerda de él y dice, che, mirá, yo conozco un tipo que nos dio una profecía tan fuerte que realmente ya se está cumpliendo. Entonces, dice que versículo 14, Faraón envió y llamó a José. Vean que está en rojo ahí. Y dice, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Es decir, José era un hombre tan consciente de quién era, ¿sí? ¿Sí? Que no se iba a presentar delante de Faraón como un cualquiera. Vean la actitud del líder en ese punto. Un líder no se presenta ante situaciones para dar lástima, sino para dar la dirección que esa situación necesita. Por eso él, cuando estaba metido en la cárcel, ¿sí? Cuando lo sacaron de la cárcel, dijo, un momento, muchachos, yo no soy cualquiera. Permítanme bañarme, afeitarme, cambiarme mi ropa y recién me voy a presentar delante de Faraón, porque ustedes no tienen idea de con quién están tratando. Ustedes creen que yo soy un preso común, olvídense. Yo no soy común. Que ustedes me vean como común no significa que lo sea. Pues yo tengo una relación con un creador que en este momento va a marcar la diferencia entre lo que está pasando acá. ¿Sí me siguen la idea? Todas las historias que vi de José siempre lo llevan a la invitación específicamente de verlo como un pobrecito. Pero sin embargo, en un solo versículo, Dios me muestra de que él no se presentó jamás como un pobrecito, porque él tenía claro quién era. Y dijo Faraón a José, versículo 15, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José como corresponde a Faraón, yo ese corresponde lo puse yo, respondió José como corresponde a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. ¿Ven que no era ningún tonto? ¿Ven que la tenía clara? ¿Ven que él sabía que la palabra de Dios se iba a cumplir? Solamente que el adversario se metió ahí para entorpecer el plan de Dios, no es otra cosa.
siempre se va a meter para entorpecer los planes de Dios. Porque desde el principio Dios quiso tener relación con el hombre. Y él se metió diciéndole a Eva, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Interrumpiendo los planes de Dios. ¿Cuántas veces te has dicho a vos mismo, ¿sí? Ah, pero es el enemigo el que me tiene todo. ¿Y por qué no dijiste, vos no vas a poder moverme a mí de recibir mi bendición? Ni se te ocurra. Porque no tenés poder sobre mí a menos que yo te lo dé. Porque el poder viene de Dios, que me dijo que yo voy a ser altamente prosperado. Entonces, ¿quién sos vos, pequeño incircunciso, para venir y decirme a mí que yo tengo que dejar de creer en los propósitos de Dios en mi vida? Cuidado con eso, porque es muy sutil. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les cabe la pregunta? Se han parado delante de él y le han dicho, no, mira muchachos, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer nada, la respuesta me la va a dar Dios en cualquier momento, yo me tengo que calmar, nada más. ¿Por qué? Porque lo dijo él. Él fue oferta, promesa y avanzó. Yo también tengo que hacer lo mismo. ¿Qué me voy a preocupar por el enemigo si soy más que vencedor por medio de aquel que me amó? Eso es lo que tenemos que considerar en nuestro liderazgo. ¿Qué hacemos en la tierra? ¿Para qué nos trajeron? ¿Cuál es la idea? Bueno, preguntásela a él. Él la tiene clara, yo no. Yo solo doy una cátedra en una universidad virtual. Pero aquel que quiere tomar la integridad de la palabra de Dios y estudiarla, trabajarla para ejercer liderazgo, ya les dijo él, los invitó él, yo no, él los invitó, chicos. Si se están quejando por las cosas que les pasan, háblenlas con él. Así como Salomón dijo, a ver, mirá, te metiste en un drama, Dios, porque imagínate, tengo que andar con toda esta gente, ¿cómo rayos hago? Y Dios muy amorosamente le dijo, quédate tranquilo, yo tengo la solución, ya lo planeé, ya lo planifiqué, ya está hecho. Solo me tenés que decir que sí y vamos y avanzamos. Por eso Salomón avanzó, por eso David avanzó, por eso Adán mismo avanzó. Y dijo, no, vamos a confiar en esto. ¿Sí me siguen la idea? A uno se le ocurrió decir que Jesucristo no estaba bien. ¿Y saben lo que hizo? Lo entregó. Porque él creía en su corazón de que estaba bien lo que estaba haciendo. Pero el Señor Jesucristo le dijo, no, mira, ese no es el tema, pero lamentablemente te tocó ser vos el que me iba a herir de esta forma. Son interesantes estos temas, dígame que no. ¿Saben lo que me maravilla a mí de la palabra de Dios? La simpleza que tiene. La simpleza que tiene Dios para manejar los asuntos es tremendo. Y lo complicados que nos hemos vuelto para entender esto. Eso me maravilla. ¿Se va entendiendo todo lo que vamos viendo? ¿Cómo está nuestro liderazgo en ese punto? Que no solamente nos va a servir solo para entender la integridad de la palabra de Dios, sino para entender todo lo que tiene que ver con nuestra vida, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Díganme, pónganme ahí 5, 6, no sé, 17, o pónganme un 5, como quieran, hagan lo que quieran. Pero si lo van entendiendo y se están identificando con esto, quiero que tomen acción sobre esto, chicos. ¿Sí? Gracias, Ramiro. Es muy bueno. Sí, o sea, porque esto va a fortalecer su liderazgo, chicos. Y no porque lo diga yo, sino porque Dios tomó acción sobre estas cosas, sobre líderes comunes, sobre personas que eran comunes. ¿Sí? Porque más allá de que Salomón sea el hijo de David, él para Dios era un tipo común, con un corazón, una respiración, y uno, digamos, tiene que definirse ahí. Moisés estaba, digamos, en la peor, por así decirlo. ¿Sí? Pero Dios lo glorificó. Entonces, consideren eso. ¿En qué les falta? ¿Qué es lo que tienen? ¿Están orando? ¿Están, digamos, diciendo, sí, dale, yo voy con vos? Bueno, fíjense. Porque eso también les va a dar, ¿saben qué? Una perspectiva para su coaching.
porque su coachí está recibiendo palos, porque no puede salir de donde está. Y ustedes tienen la gracia de Dios, de que escuchan a Dios, y pueden sacarlo a este coachí de su estado malo emocional. Avancemos, avancemos. ¿Está bien? Sigamos. Dice, ay, se me bajó esto acá que no veo esa parte, tengo que agarrar, ahí dice, por tanto, provéase ahora Faraón, esperen que se me volvió a bajar esto, no me escriban nada, pues se me baja ahí, se me tapan el flyer, ¿sí? Un varón prudente y sabio, y póngale sobre la tierra de Egipto. Una vez que él le dijo quién iba a hacer todo, que lo que tenía que hacer y cómo hacerlo, y cómo llevar adelante para que esto, le dijo, bueno, ahora poné a alguien que te administre esto. Ya tenés la respuesta a tu problema. Ahora toma acción, Faraón. Toma acción, a menos que quieras vos y tu pueblo morirte de hambre. Y una de las acciones era poner un gran administrador. Haga esto, dice el versículo 34, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. ¿Sí? O sea, ya le empieza a decir exactamente lo que tenía que hacer, porque esa es una gran característica de Dios. No solamente te dice dónde estás, sino subes cómo salir de ahí. Entonces de eso se trata. Si no estamos recibiendo la respuesta en ese punto, es porque en algo estamos fallando, chicos. Versículo 35. Junten toda la provisión en estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del faraón. ¿Sí? Para mantenimiento de las ciudades y guárdelo. ¿Sí? Y guárdelo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Dice, el asunto, véanse interesante, pareció bien a Faraón y a sus siervos. Ante una respuesta inteligente dada por Dios, ¿sí? La respuesta que esa persona va a tener es decir, tomemos acción. Siempre. Tomemos acción. Y dijo Faraón a sus siervos, versículo 38, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Ya Faraón estaba reconociendo a Dios, es increíble. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su carro, en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, sin ti ninguno alcanzará su mano, alcanzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Sí? Y acá hay un paralelismo muy fuerte entre lo que Dios hizo, en este caso con José, ¿sí? Y lo que hizo después con el Señor Jesucristo. Le dio un nombre por sobre todo nombre. Todo nombre doblaría la rodilla delante de él. Y lo sentó a su derecha, que es la mano de bendición. Es el lugar bendito. Lo sentó al lado. Si me siguen la idea de cuán importante es reconocer la voluntad delante de Dios hacia nosotros. Cuán importante es entender la voluntad de Dios en nuestro liderazgo cristiano, en nuestro entrenamiento cristiano. Esto no es para cualquiera. Esto es para corazones correctos, para corazones que quieren amar y servir a Dios, desde el tema del liderazgo específicamente cristiano. Bien, el punto está acá, porque una vez que entendimos lo que hizo Salomón, lo que le pasó a José, vamos al maestro a ver qué pasó con él. Entonces dice acá, en este flyer, dice, Dios, me comprometo a tu mirada y no a la mía.
Cuando yo soy un líder cristiano, debo comprometerme a lo que Él dejó escrito, no a mis propios criterios y humanidades. ¿Sí? ¿Saben quién llevó adelante esto? Dejar todo su ego, ¿sí? Morir a su ego, fue el Señor Jesucristo. Él murió a su ego para que, digamos, exaltara su parte, que era lo que Dios le decía, Él lo hacía. Él tuvo que morir a su ego, como cuando Pablo dijo, mas ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Es decir, yo debo morir a mi ego y dejar que el líder, sobre todo los líderes, diga cuál es el proceso. Para yo poder entender ese proceso, me lo debo proponer en mi corazón. Y al proponérmelo en mi corazón, ¿saben qué voy a empezar a hacer? A preguntar, a decirle a Dios por medio de mis mejores oraciones qué es lo que debo de hacer. ¿Sí? Dios, me comprometo a tu mirada y no a la mía. Quiere decir, mi liderazgo va a estar basado en la integridad de la palabra de Dios, correctamente dividida, y en aquello que mi Dios me diga que haga en su momento presente. Ese es el mejor factor para un líder cristiano, no hay otro. ¿Está bien? Ahora bien, Lucas 6, 12 a 19 dice esto. Dice, por aquellos días Jesús se fue a un cerro, ¿a qué? A orar. Y pasó toda la noche hablando con Dios, podríamos decir, porque es una conversación, recuerden, bidireccional, orando a Dios. Había algo que definir, que era importante, ¿sí? Y estas 120 personas que estaban ahí, quizás habían más, pero la palabra destaca que eran 120, los que habían sido elegidos para ser nombrados apóstoles. Entonces Jesucristo necesitó fehacientemente irse a un monte, estar solo y charlar con Dios y que le dé los nombres de estos apóstoles. Dice, y cuando se hizo el día, es decir, toda la noche se la pasó orando, cuando se hizo el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes los llamó apóstoles. Si el Señor Jesucristo tenía esta actitud y deferencia para con Dios, de pasar orando toda una noche hasta tener claro cuál era la planificación de Dios en cuanto a la elección de los que iban a llevar adelante el tema de la iglesia después de que Él muriera, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Debemos de hacer menos o hacer más. No les voy a pedir que se oren dos, o sea, no les voy a pedir que oren toda la noche por algo. Lo que les voy a pedir es que oren hasta que lo reciban. Que oren hasta que lo reciban. Porque cuando ustedes oraron por hacer algo que Dios nos ha enviado a hacer, nos conviene y más nos vale tenerlo claro y orar. Para que cuando nosotros sigamos la planificación que Él propuso, nuestro éxito esté asegurado. De eso se trata ser un líder cristiano, de entender que hay un plano superior que es donde gobierna nuestro Dios. Y dentro de ese plano superior hay alguien que está sentado a su diestra que gobierna a la iglesia de Dios. Con lo cual, nosotros debemos de ir como iglesia o como personas que queremos ejercer liderazgo, ir directamente y hablarlos con ellos. Si quieren, ¿no? Si, no si nosotros seguimos este camino, ¿saben lo que va a suceder? Obviamente, éxito en todo. ¿Está bien? Entonces, escuchando con propósito, la idea es escuchar con propósito. Como líderes cristianos tenemos que orar, planificar y actuar. Ahí no dice actuar, dice actuar. Entonces, orar y buscar respuestas. Eso es lo importante. Cuando oremos, cuando vamos en oración es porque estamos buscando, obviamente, que esas respuestas a nuestra oración sean hechas, se cumplan.
Segundo, planificar, porque es necesario trazar una meta, tener un rumbo y por sobre todas las cosas está la guía de Dios en todos estos casos. Tercero, compromiso, ¿sí? Compromiso al cambio y ya sostener los procesos que nos dan como guías. Eso es para ser verdaderos líderes cristianos, ¿sí? O es una parte para ser líderes cristianos, ¿está bien? ¿Cómo les va? ¿Están ahí todavía o se fueron? Ah, se me fue todo mal. ¿Cómo están? ¿Lo vamos viendo? ¿Lo vamos entendiendo? Vamos vamos entendiendo de qué se trata la integridad de la palabra de Dios. Espérenme que se me fue todo para cualquier lado. Ahí volví. ¿Sí? Quiero que me digan en el chat cómo lo van viendo. ¿Están sintiendo? ¿Dónde se identificados? ¿Hacia dónde quieren avanzar con todo lo que estamos viendo? ¿Sí? Se entiende específicamente que no tiene nada que ver con nosotros, sino más bien entender que nosotros somos parte de un todo también. ¿Sí? Estás haciendo un esfuerzo para entender buenísimo. Y planear sin oración. No podemos, claro. Perdón, claro, no podemos planear sin oración, eso es verdad. Aquí estoy haciendo esfuerzo para entender, dice Noraima Campos. Ya ese esfuerzo, ya te digo que se va a ser recompensado. ¿Por quién? Por Dios. Porque pusiste y elegiste la buena parte. Así que no te preocupes, más bien ocupate de lo que te toca. ¿Está bien? Eso es lo importante. Eso es lo importante que nos deja este entrenamiento de líderes cristianos. Poder entender quién somos, hacia dónde vamos y ver claramente dónde está puesto nuestro corazón en cuanto a esto. ¿Está bien? Así que muchas gracias por estar ahí. Dios los bendiga, Dios los bendice y Dios los fortalece. Así que gracias por estar y me voy a quedar un ratito más para aquellas personas que quieran seguir charlando este tema, a los que les haya parecido importante, a los que hayan querido preguntar, pero vamos a cerrar el aula con esto, ¿sí? Entendiendo que Dios nos está bendiciendo todo el tiempo y está todo el tiempo viendo exactamente en qué nos puede colaborar, ayudar y específicamente sacarnos de todo problema, de toda angustia. ¿Está bien? Así que Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.